¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma. No se olvidará, por favor, de igual manera, completar las tareas. Y también no se olvidará, por favor, de presentar los documentos, ¿no? Si tal vez nos hace falta algún certificado, ¿sí? Algunas fotografías, algunas actas, por favor tratar de entregarlo lo más pronto posible, ¿no? Recordemos en este caso que la institución, sí, siempre está al pendiente de cada uno de ustedes, por favor, y la documentación es sumamente importante, ¿no? De igual manera, por favor, no se olvidará, en este caso, tratar de estar al día en las pensiones correspondientes para que directamente no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? De igual manera, por favor, no se olvidará en este caso, sí, que estamos en un proceso de carnetización y las personas que falten, por favor, no se olviden de enviar lo que son los requerimientos para su carnet, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, dentro del contenido de la unidad número 2. Y el siguiente tema que nosotros vamos a tratar es acerca de la evolución de los seres homínidos, ¿no? Hablando directamente de la evolución, en este caso, del ser humano, ¿sí? Como ustedes saben, prácticamente en la actualidad se establecen dos teorías bastante aceptadas dentro de nuestra sociedad, ¿no? La primera, la teoría creacionista, ¿sí? En la cual directamente manifiesta de que Dios creó al hombre, a los animales, a la naturaleza, en este caso a los océanos, en 6 días y el séptimo día se dedicó a descansar. Y la teoría evolutiva, ¿no? En la que directamente se menciona por parte de Charles Darwin, en donde nosotros descendemos, en este caso, de los simios, de los monos en general, ¿no? Y de ahí directamente tuvimos una constante evolución, ¿ok? Entonces, en este caso, podemos establecer de que los seres humanos no descendemos directamente de los simios, sino compartimos un ancestro común. ¿Sí? Entonces, no sé si tal vez hemos escuchado en películas, en series, en videos, cuando nos hablan del eslabón perdido. Sí, pues prácticamente fue él, en ese caso, que sirvió de conexión entre el simio y el ser humano, ¿no? Entonces, prácticamente sigue siendo lo que es un enigma encontrar directamente los restos del eslabón perdido, en donde prácticamente nos permita identificar cómo fueron los cambios directamente que nosotros empezamos a tener, ¿no? Ahí podemos establecer que en base al estudio del ADN, sí, el 99% del ADN de los simios tiene un 99% de similitud con el del ser humano, por ende, pues es una teoría bastante aceptada en la actualidad, ¿no? Los seres humanos somos parte del orden de los primates, compartiendo características biológicas fundamentales con otros grupos. La clasificación principal se divide en prosimios, lémures, terceros y antropoides, monos, simios y humanos. El mito del mono. Los humanos no descendemos de los simios actuales, sino más bien compartimos un ancestro común, ¿no? Justamente que les había mencionado. También podemos establecer algunos prosimios que prácticamente se encuentran en diferentes territorios en el mundo, ¿no? Por ejemplo, los lémures se ubican en Madagascar, es un grupo grande, diverso, algunos son diurnos, otros son nocturnos, han evolucionado en aislamiento, ¿no? También podemos hablar de los tarseros que se encuentran pues en Filipinas, en el sudeste asiático. También podemos establecer que son pequeños primates nocturnos con ojos enormes y también podemos directamente establecer lo que es una visión y un cerebro sumamente grande en general, ¿no? Entonces nosotros directamente podemos establecer en este caso prácticamente que el ser humano prácticamente logró establecer grandes cambios, en este caso, dentro de la teoría evolutiva, ¿no? El primer simio directamente que establecemos dentro de la línea de tiempo del ser humano es el Australopithecus, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el continente africano es conocido como el continente, en este caso, en donde apareció el ser humano, ¿no? Entonces, prácticamente podemos establecer que fue en ese territorio en donde nosotros comenzamos a tener un proceso directamente de evolución, ¿no?
La transformación que existió del simio al ser humano se le conoce como el proceso de hominización, ¿no? Cuando el simio prácticamente fue cambiando lo que son sus habilidades, ¿sí? Y adaptarse y establecerse hasta llegar a los seres humanos actuales, ¿no? Y el Australopithecus prácticamente fue el primero en aparecer. Se estableció que se ubicó entre los años 5.5 a 2.5 millones de años, se ubicó prácticamente en África Oriental, Meridional, y prácticamente la característica fundamental del Australopithecus era que podía caminar en dos piernas, es decir, el bipedismo, ¿no? Entonces, prácticamente podemos establecer que la cuna de la humanidad se encuentra en el continente africano y también tenemos una imagen de cómo prácticamente logró desarrollarse el Australopithecus. Miren, por ejemplo, acá. Aquí tenemos lo que es la habilidad de caminar en dos piernas, tenemos los brazos que siguen siendo bastante largos y el rostro y su cuerpo sigue siendo de un simio en general, ¿no? Ahora, dentro del Australopithecus también podemos establecer dentro de esa rama, existía una rama que se le conoce Australopithecus afarensis. De ahí aparece directamente la representante dicha por los científicos, conocida como la madre de la humanidad, ¿sí? Conocida con el nombre de Lucy. ¿Sí? Prácticamente Lucy, en este caso, era un Australopithecus que trató de cruzar lo que es el río Congo, ¿sí? Pero ella directamente se ahogó y los restos que fueron encontrados prácticamente ya se asemejaban bastante a las del ser humano como tal, ¿no? Por ende, se establece que Lucy es considerada como la madre de la humanidad, ¿sí? Después del aparecimiento prácticamente del primer homínido del Australopithecus, ¿sí? Después apareció el Homo ergaster, ¿sí? Prácticamente se establece como el hombre con gran conocimiento, con un gran desarrollo y sobre todo con el dominio, en este caso, del fuego en general, ¿no? Para esta etapa, prácticamente este homínido empezó a controlar el fuego, empezó a crear lo que son hachas de mano, cuchillas especializadas, especialmente lo hacían con rocas de obsidiana, ¿no? Que la obsidiana prácticamente eran rocas de color negro y utilizaban directamente para realizar sus cortes, ¿no? También podemos establecer que logró dominar el fuego. En este caso, lo dio paso para la cocción de alimentos y también para obtener calor y protección frente a otros animales, ¿no? También podemos establecer que tenía una altura de 1,80 m y tenía la frente un poquito más amplia, ¿no? Miren, la frente sumamente amplia en general, ¿no? Después tenemos pues al Homo erectus, que prácticamente también es conocido como el viajero global. Prácticamente fue el primer homínido en salir del continente africano, llegar a Java, a China y el sudeste asiático, ¿no? Aquí también se da lo que es un gran desarrollo en el manejo del fuego y aparece la cocción de alimentos. Es decir, en este caso, calentar los alimentos para poderse servir, ¿no? Entonces, miren, acá también se da lo que es un gran crecimiento del desarrollo y de la inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a medida que más carne iba consumiendo el ser humano, más inteligente se iba volviendo en general, ¿no? También podemos establecer de que vivían en grupos y vivían en este caso en cuevas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá. Tenemos algunas imágenes de cómo ellos directamente empezaron a crear lo que son herramientas y también en este caso a calentar sus alimentos, ¿no? Otro de los grandes homínidos en aparecer fue el Homo o el hombre de Neandertal, ¿no? Prácticamente habitó Europa, Oriente Medio, hace 35.000 años antes de Cristo. Era prácticamente de características bastante amplias, de un cuerpo robusto, de baja estatura y sobre todo prácticamente se adaptaba a los ambientes de aquella sociedad, ¿no? Al calor, al frío, que prácticamente eran condiciones sumamente difíciles, ¿sí? También podemos establecer que una de sus características eran cazadores formidables y que eran capaces directamente de cazar a grandes mamíferos, ¿no? Además de ello, de que todos directamente trabajaban en sociedad, de que todos directamente cazaban a los animales, ¿no? También podemos establecer que el hombre o el Homo de Neandertalis empezó directamente con las ceremonias rituales, ¿no? Evidenciando directamente, pues, el miedo, en este caso, hacia
la muerte, el miedo directamente a la representación, en este caso al más allá, ¿no? Entonces, miren, si bien es cierto, el hombre de Neandertal prácticamente tenía una inteligencia bastante desarrollada, eran expertos en la caza, pero empezaron directamente a tener lo que son los ritos funerarios, a enterrar lo que son a las personas cuando fallecían, ¿no? Lo hacían directamente en un inicio, ¿sí? En túmulos bastante pequeños. Sin embargo, con el pasar del tiempo, empezaron directamente a establecerlos en diferentes posiciones. Y la posición más común era la posición fetal, ¿no? En donde prácticamente tenían la visión de que la tierra tenía vida y por ende pues enterraban a las personas con la posibilidad directamente de que vuelva a renacer, ¿no? Entonces, miren, poco a poco el ser humano empezó directamente a tener lo que es un sentimiento de miedo, de respeto, ¿sí? Hacia la muerte en general, ¿no? Ahora, también podemos establecer que prácticamente los simios como tal tuvieron una serie de evoluciones, de transformaciones prácticamente hasta llegar al Homo sapiens, que prácticamente significa pues el hombre con conocimiento que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Algunos científicos también indican que de aquí a 500 años aparecerá otro ser humano y desaparecerán algunas características que nosotras tenemos, ¿no? Por ejemplo, prácticamente se establece en este caso que el dedo pequeñito que tenemos en nuestras manos va a desaparecer debido a que no lo utilizamos mucho y también de los piecitos y nuestros oídos van a ser un poquito más pequeños, ¿no? Entonces todo sigue cambiando, todo sigue evolucionando, ¿no? Además de eso, nosotros somos la única especie animal que podemos adaptarnos a cualquier medio ambiente, ¿no? Hay personas que viven en los desiertos, hay personas que viven en la Antártida, hay personas que viven directamente lo que son en selvas, en montes, en donde nosotros prácticamente transformamos a la naturaleza, ¿no? Debido directamente a un proceso de evolución que fue bastante desarrollado. Otra de las características fundamentales después del gran desarrollo del ser humano fue el arte y la religión que nosotros empezamos a tener, ¿sí? Ahora lo vamos a determinar en algunas etapas. Dentro del Paleolítico, hablando directamente entre los años 30.000 y 9.500 antes de Cristo, se establecieron nuevos cambios dentro de la vida de los primeros seres humanos, ¿no? Como ustedes saben, los primeros seres humanos eran nómadas, es decir, iban de un sitio al otro con la finalidad directamente de buscar alimentos para sobrevivir, ¿no? También podemos establecer que era una sociedad depredadora, prácticamente todos salían a cazar a los animales, en este caso a estrategias de igual manera, buscando directamente solventar sus necesidades básicas. También empezaron pues a establecer lo que son actividades tanto para los hombres, para las mujeres, ¿no? Y donde directamente la organización se basaba en beneficio hacia todos. También podemos establecer que estaban caracterizados por el trabajo en la piedra tallada, ¿no? En los utensilios también podemos hablar de cuchillos bastante fuertes prácticamente para desgarrar lo que son lo que son pieles de los animales y poder alimentarse de ellos, ¿no? También podemos establecer que vivían en pequeños grupos, vivían en pequeños clanes familiares, en donde prácticamente todos trabajaban para todos, ¿no? Otra de las características bastante fuertes dentro del Paleolítico fue prácticamente el arte rupestre, ¿no? En donde plasmaban todas las actividades que ellos realizaban en cuevas bastante profundas, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de cómo ellos representaban animales, representaban directamente las herramientas que ellos cazaban con la finalidad directamente de enseñar a las siguientes generaciones, ¿no? Aquí también podemos establecer lo que son actividades de la caza, de la fertilidad y sobre todo también podemos establecer las primeras formas de enterrar a los seres humanos, ¿no? Aquí también podemos establecer de que el concepto del más allá empezaron a tener bastante fuerza dentro de estas sociedades y empezaron también a tener lo que es un cuidado hacia los difuntos como tal, ¿no? Entonces prácticamente empezaron lo que es a crear lo que son pequeños túmulos en donde enterraban a los fallecidos, a sus antepasados, y en la mayoría de los casos lo hacían a la cercanía de sus hogares en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar qué tipo
de rituales funerarios fueron adaptándose dentro de esta etapa, ¿sí? Aquí una de las características fundamentales fue la posición fetal, ¿no? Entonces, prácticamente atribuían que el nacimiento de las personas, en este caso, lo hacían en esta posición. Por ende, al enterrarlos en la tierra, en donde ellos también pensaban que tenía vida, prácticamente lo hacían de esa manera para que los seres humanos volverían pues a renacer, ¿no? También podemos establecer que los enterraban, en este caso, con armas, adornos, alimentos, ¿sí? Con la finalidad directamente de cuidar y preservar al muerto en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que los entrenamientos cuidadosos no solo implicaba lo que son muestras de afecto, sino temor directamente al más allá, ¿no? Aquí también podemos establecer que empezaron a tener un cuidado con los espíritus, empezaron directamente a tener y a representar lo que es el alma en general, ¿no? Otra característica fundamental prácticamente fue establecer lo que son colores representativos dentro del arte, ¿no? Uno de ellos fue el color rojo. Sí, el rojo ocre que se le conoce, prácticamente representaba lo que es la sangre, representaba lo que es la vida y representaba también lo que es la energía vital como tal, ¿no? Entonces, la mayoría de estas obras de arte lo hacían con ese color, con la finalidad de detallar estas actividades, ¿sí? También podemos establecer lo que son los cuidados, las ofrendas. Y también, en este caso, con la finalidad de que el espíritu logre cuidar, en este caso, a su familia, a su territorio y a su clan en general, ¿no? Entonces, prácticamente la mayoría de los cultos, en este caso a los muertos y a los antepasados, lo hacían directamente con la finalidad de que ellos los cuidaran, los protegieran y más que todo directamente el miedo que ejercían, en este caso, hacia los espíritus en general, ¿no? También, en este caso, podemos hablar de que en el neolítico como tal, la vida del ser humano cambia, ¿no? Es decir, en el paleolítico eran nómadas y en el neolítico se volvieron sedentarios, ¿no? El sedentarismo como tal es la habilidad que tiene el ser humano de asentarse en sitios y ya no moverse a ningún lado, ¿no? Acá también aparece lo que es la agricultura y la ganadería, ¿sí? Fue una etapa en donde prácticamente los seres humanos logramos adaptarnos a la naturaleza, logramos también trabajarlas, ¿no? Aquí también se da lo que es la construcción de templos, de monumentos en base directamente de piedras, ¿no? Conocidas como menhire, dolmenes y kromes, que más adelante también ya las vamos a revisar, ¿sí? En esta imagen también podemos observar que ya los seres humanos ya no vivían directamente en cuevas, sino más bien vivían en pequeñas chozas y en donde directamente todos realizaban las actividades dentro de sus clanes en general, ¿no? También podemos establecer que el arte prácticamente estaba establecido en relacionar lo que son los fenómenos de la naturaleza, establecer las actividades que ellos realizaban y sobre todo también dentro de la religión empezaron a tener un cuidado por sus antepasados, las formas de enterrar que hasta el día de hoy nosotros las seguimos haciendo, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer que el ser humano con el pasar del tiempo fue cambiando, fue evolucionando, pero también la organización social, ¿sí? Fue modificándose, ¿no? El cuidado hacia los muertos, actividades como la agricultura, la ganadería y la organización social, que hasta el sol de hoy sigue siendo pues la base sólida de nuestra organización, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿sí? No se olvide, cualquier duda, cualquier inquietud que podamos tener, prácticamente pues nos pueden comunicar y aquí directamente nosotros les vamos a ayudar, ¿sí? De mi parte, chicos, nos quedamos ahí. Cuídense mucho, un bonito día. Dios me los bendiga siempre y no se olvidará también el proceso de carnetización, ¿sí? De mi parte, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos.